¿Quién diría que por la búsqueda de amor se desataría una pelea entre viejos rivales? Así que no te muevas de tu asiento, ya que esto es Hey Good Looking, traído por la Butaca 31. La historia comienza con un extraño sujeto enseñándole un pedazo de chamarra de motociclista que solía pertenecerle a una mujer que encuentra en la noche, donde ésta al observarlo llora desconsoladamente. Este le dice que él solía utilizar este tipo de chamarras cuando era mucho más joven, contándonos así su gran historia. Ahora sí viene lo chido. El tiempo retrocede hasta el año 1953 en Brooklyn, donde un joven Vinny Genciana se estaba alistando para salir a divertirse con toda la epicidad del mundo. Mondongo. Este pasa sus días acompañado de su amigo el Loco Zafiro, que es todo un revoltoso. Este par de amigos se la pasaban de maravilla hasta que un muchachillo se quiere pasar de listo con ellos, y pues toca caerle obviamente a trompadas, ya que Vinny tiene que demostrar su hombría porque si no, no sería el líder de la banda Los Pisoteadores. Pero en realidad se trataba de una pechugona jovencilla llamada Rosie Schneider, y pues digamos que le intenta picar las costillas, siendo así amor a primera vista. Inmediatamente cae su padre a reprenderla porque está con los malandros, especialmente con Vinny, que la defiende diciendo que le deje vivir su vida porque ya está muy grandecita para estarla cuidando. ¡Eso es verdad! Como Vinny terminó fascinado por Rosie, decide portar su mejor atuendo para esperarla en lo que sale de su casa, no sé, digamos a la tienda, donde llega su amigo a meter candela y que por qué poronga está vestido así, enterándose todo el barrio que él anda tras Rosie. Pero como esta no puede salir de su casa porque su papá la dejó encadenada, pues no les queda de otra que marcharse. Los muchachines se van de fiesta causando miles de alborotos y divirtiéndose como nunca, donde el Loco Zafiro le pregunta si este está enamorado de la joven Rosie, respondiéndole que sí, ya que no deja de pensar en ella y que hará todo lo posible para terminar a su lado. ¡Ay, qué romántica! Después de la velada se quedan dormidos en la playa, donde al despertar se topan con varios mujerones cambiándose de ropa, y como su compa el loco no es ningún miserable, despierta a Vinny para que vean el paraíso juntos. Pero esto es muy peligroso, ya que sus esposos andan cerca, pero como a Zafiro le importa 3 atados de pinga, se acerca para verlas mejor, en lo que Vinny, mientras jugaba con la arena, termina encontrando un cadáver y pues obvio grita del miedo, descubriendo hacia su compa, donde lo cagan a trompadas. Pobre cosita fea. Lamentablemente al escapar de los esposos furiosos se topa con una pandilla rival de morenos que lo quieren muerto, pero Vinny, más astuto, termina retando así a toda la pandilla de Mr. Búgalo a caerse de piñas con su pandilla Los Pisoteadores. Claro, si no están de miedosas les dice, y obvio que terminan aceptando. Inteligente, ¿no? De casualidad Rosie andaba por la playa junto a su amiga Eva, donde le platica que Vinny es tan hermoso como los que se suscriben al canal de la Butaca 31 y que se está enamorando locamente de él. Y pues obvio esta no deja pasar la oportunidad, ya que lo ve en la playa y se pone como chihuahua en celo. Pero como este estaba muy preocupado por el pleitezote en que se metió, no le toma en cuenta en un instante, hasta que ella le pone su canción favorita, donde le roba toda su atención, terminando al fin uniéndose en verdadero amor y hasta se hacen novios y toda la cosa. Aunque lo más sorprendente sin lugar a duda es que el Loco Zafiro logró vencer a todos los esposos que lo estaban cagando a palos, donde Vinny queda mega sorprendido. Dime, ¿qué se siente ser un dios? Genciana le cuenta el pleito en el que se metió la banda y que ahora su reputación está en juego, pero todos se burlan y le dan la espalda, ya que el pedo es suyo y pues muy líder no parece ser. Entonces Zafiro se pone muy nervioso, ya que ellos dos no harán nada contra los morenos, donde Vinny logra tranquilizarlo, ya que siempre estarán en las buenas y en las malas. Como no les queda de otra que pelear solamente Vinny y su compa el loquillo contra los capellanes, deciden ir a relajarse antes de la pelea al espectáculo de rock and roll, donde desgraciadamente uno de los integrantes de la banda es herido por Mr. Búgalo, donde Vinny, cansado de vivir al margen de los desgraciados, da un discurso súper motivacional, donde su compadre el herido dice que es momento de enfrentarse a estos, apoyando todos así a Vinny, uniéndose como la gran pandilla que son.
Nuestros protas deciden ir a buscar a Mr. Búgalo antes de la gran riña para emboscarlo y que así las cosas terminen cesando. Pero a los que encuentran son a otros dos de sus secuaces y como su compa el loco Zafiro quiere venganza, termina por arrinconarlos y pues... No, ya valió madre. No mames, dice Vinny, te pasaste de la raya, solo teníamos que caerles a trompadas, no matarlos, así que inmediatamente deben huir del lugar. La policía investiga a los dos muertos donde le preguntan a Mr. Búgalo si este los conocía. Y claro que los conocía, pero este dice que no desperdician las balas en los suyos y si desea encontrar la verdad, debe preguntarle a los pisoteadores, pandilla, ¿dónde está su hijo Zafiro? Como Vinny decide escapar de la ciudad por las pendejadas que hizo el loco Zafiro, este se vuelve el líder de la pandilla y termina comiéndose a la mujer de su compa como el perro traicionero que es. Y pues su papá sí lo encontró, pero solamente lo cagó a trompadas. Vinny, que estaba a punto de irse a México, es encontrado por su pandilla haciéndose el cojudo y que los estuvo esperando por más de una hora y que pensaría que tendría que pelear solo él contra los capellanes, que también aparecen en ese mismo instante. Donde el papá del loco Zafiro llega a detener a Vinny, pero Zafiro llega disfrazado de un superhéroe a caerles a balazos a los que pueda y desatando así un gran tiroteo masivo, donde hay sangre y destrucción, pero lamentablemente el enfrentamiento termina cuando uno de los pisoteadores termina muriendo. Y Vinny, a punto de largarse del sitio, es atrapado por el oficial de la policía que termina disparándole y Rosy, toda hipócrita, llora su muerte. Ah, pero en realidad este estaba fingiendo y así puede librarse del pleito entre las dos pandillas, donde el loco Zafiro quiere venganza por la supuesta muerte de su compa, lanzándose a lo imbécil encima de su padre, terminando muriendo junto a él, y así el joven Vinny logra escapar para irse a vivir tranquilo de una vez y para siempre, no sin antes lucir fabuloso. Hey, good looking. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Volvemos al presente donde nos enteramos que la mujer que estaba con el viejo Vinny es en realidad la pequeña Rosy, donde esta le dice que siempre lo amó con locura y que le dé una segunda oportunidad. Y como el viejo Vinny es algo burro aunque de gran corazón, decide perdonarla para poder estar así juntos como deparaba el destino. Fin. Espero que hayas disfrutado muchísimo este maravilloso resumen de Hey Good Looking. No olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte más videos como este, dejar un poderoso like y un comentario. Esto ha sido todo, adiós. ¡Eso estuvo bárbaro! ¡Otra vez!